Dominio de funciones compuestas, presentado por Juan Camilo Restrepo. Si quiere adquirir alguno de nuestros servicios como clases virtuales o presenciales, comuníquese con nosotros al Facebook EPA Asesorías, al correo o al celular 301-751-4093. En esta oportunidad vamos a explicar un tema que a veces se hace un poco difícil por la lógica tan especial que tiene, pero que a medida que vamos resolviendo ejercicios se va volviendo un poco más intuitivo. Luego, en la parte final del video, mostraré algunos métodos de pronto más prácticos para poder hallar el dominio. Comencemos entonces dando una definición de funciones compuestas. ¿Qué es una función compuesta? Una función compuesta con otra, vamos a decir que f de x, por ejemplo, es una función que es raíz cuadrada de x más 1, supongamos, y que g de x es una función que es, por ejemplo, x más 2. Supongamos que tenemos esas dos funciones y queremos hallar algo que se llama función f compuesta g. Y esto nos va a dar otra función que también va a estar en términos de x. A esta función nosotros le llamamos f compuesta g y también la podemos denotar como f de g de x. Obsérvese que lo que hacemos es introducir la función g dentro de la otra función. También podemos tenerla como g compuesta f, pero nos arrojaría dos funciones completamente diferentes. En este caso sería introducir la f dentro de la g. Observe que nosotros podemos hallar una fórmula, en este caso la g de nosotros es un polinomio que es x más 2 y lo que podemos hacer es que en la f miremos que es una raíz cuadrada de x más 1, entonces sería raíz cuadrada de x, pero observe que en vez de la x nosotros tenemos la g, estamos hablando de la x de la f, entonces en vez de la x es la g, quiere decir que la g la voy a introducir donde está la x, en este caso quedaría entonces x más 2 y más 1 para terminar la función f. Si lo hacemos en la parte de abajo nos quedaría un poco diferente porque ya es al contrario, ya es introducir la f dentro de la g, es decir, que donde esté la x de la g voy a introducir toda la función f. Entonces nos quedaría que x, que es raíz cuadrada de x más 1, esta es la función f, más 2, que ahí terminaríamos la función entonces g. Esa es la función compuesta. Obsérvese que son dos funciones completamente diferentes y que a eso le llamamos la función f compuesta g o g compuesta f. Eso está dentro de las operaciones del álgebra de funciones. Nosotros podemos sumar, restar, multiplicar o dividir funciones, pero también hay otra operación que se llama composición de funciones. En este caso, de esta forma la definiríamos. Ahora, hay algo complicado en este caso que puede ser hallar el dominio de la función compuesta. Y hay un error muy común que se puede cometer, que es que si yo quiero, supongamos que queremos hallar el dominio de la función f compuesta g. Queremos hallar el dominio de la función f compuesta g. El error más típico que podemos hacer es hallar la fórmula y a partir de la fórmula tener el dominio. Eso está mal hecho. Tenemos que hallar una fórmula de tal forma de que los x que yo reemplazo en la función g también me sirvan para reemplazar luego en la función f. Vamos a definir esa definición, a hacer una definición de la función compuesta. Vamos a tener por un lado, vamos a tener tres columnas en las cuales vamos a hallar una tabla de valores y vamos a comprender lo que es el dominio. Entonces, por un lado, vamos a tener los valores de x. X, que esos x, observemos que esto es lo mismo que tener f de g de x. Esos x, luego de reemplazarlos en la g, los valores que den los reemplazo luego en la f. Entonces luego sería f de g de x. De esa forma vamos a tener entonces tres columnas. A la x le vamos a dar valores aleatorios. 1, menos 3, menos 5, 0 y supongamos 2. Estos valores los vamos a incluir, a introducir en g
y nos va a arrojar efectivamente otros valores diferentes. En G entonces, ¿qué nos daría? Nos daría el 1 al reemplazarlo en la G nos da 1 más 2 daría 3. El menos 3 al reemplazarlo en la G daría menos 3 más 2, eso da menos 1. Menos 5 más 2 quedaría menos 3. 0 más 2 daría 2 y 2 más 2 da 4. Observe que se reemplazó la X en la G. Pero la compuesta dice que luego de usted hallar estos valores, entonces luego reemplace esos valores de G en la función f, que nos quedaría entonces como cada valor de la g, que es 3 menos 1 menos 3, los vamos a reemplazar en la f, que es la raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada con el 3, 3 más 1 daría 4, raíz cuadrada de 4 quedaría entonces el valor de 2. Estoy reemplazando en la fórmula de f que la tenemos en la parte superior. Con el menos 1 quedaría menos 1 más 1 da 0 y raíz de 0 es efectivamente 0. Miremos con el menos 3. Menos 3 más 1 quedaría menos 2 y aquí nos encontramos con un problema y es que nos da raíz cuadrada de menos 2. Y es normal porque la f tiene que tener un dominio restringido ya que está dentro de una raíz cuadrada. Con el 2 no pasa nada, 2 más 1 simplemente da 3. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 3, que es un valor que podemos determinar, y el 4, 4 más 1 es 5, raíz cuadrada de 5, nos quedaría en este caso. Pero entonces, ¿qué va a pasar con este raíz de menos 2? Resulta que yo aquí puedo seguir con valores de x infinitos, puedo darle valores infinitos. Incluso si miramos la g, observemos que aquí en esta x yo puedo introducir cualquier x, el dominio de la g son todos los reales. Pero hay que tener cuidado porque de esos valores la g también va a arrojar unos valores determinados y esos valores los vamos a reemplazar en la función f. Pero hay unas restricciones porque la función f sí tiene una restricción que es la raíz cuadrada y hay que evitar que la g nos dé valores que no podemos reemplazar dentro de la función f. En este caso, entonces necesitaríamos quitar el dominio del dominio, necesitaríamos quitar el menos 5 y otros muchos valores que seguramente nos van a dar en esta parte dentro de la raíz nos darían valores negativos. Pero ya sabemos que tenemos que quitar el menos 5. Entonces observemos que el proceso para usted calcular el dominio de una función compuesta es partir primero que todo del dominio de la función g, o sea, de la función que está en la parte interna. Empezar desde ahí y luego se deben retirar aquellos valores así como el menos 5 de tal forma que en la última función no haya ninguna dificultad. Entonces vamos a hallar primero a tener una definición. En lo posible hay que tratar de manejar muy bien esta siguiente definición, porque es la que nos da la generalidad en todas las funciones. Hay algunos métodos cuando las funciones nos dan por tablas o por gráficas, pero generalmente no vamos a tener una tabla o una gráfica. Entonces es importante entender muy bien la siguiente definición. ¿Cómo vamos a sacar el dominio de f de g de x? Entonces f de g de x, ¿cuál sería el dominio? Entonces vamos a definir primero que son todos los x que vamos a introducir que son reales. Aquí no podemos meter un x de un conjunto diferente. Entonces x perteneciente a los reales, esto siempre se dice. Tal es que, y aquí vamos a colocar unas condiciones. Entonces, primero debo introducir las x que pertenezcan al dominio de la función g. No puedo introducir x que estén por fuera de g. Y además, que cuando yo introduzco esos x, debe darse la posibilidad de que g de x también pertenezca al dominio de la función f. De cierta forma, aquí hay que interceptar el dominio de g con lo que es el rango, porque observemos que aquí estoy hablando es de los valores de g, que eso sería el rango. Intersectar el dominio de g con eh, los x que hacen posible que el rango esté dentro del dominio de f. Ya se está volviendo un poquito enredado, pero vamos haciendo algunos ejercicios y con eso lo iremos entendiendo un poco. Miremos, por ejemplo, este ejercicio donde tenemos que la función g es una raíz cuadrada de x más 1 y la función f es 1 sobre x. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer en este caso es que hay que hallar el dominio
de la función g compuesta f de x. Tenemos que hallar el dominio de esta función. Entonces, para hallar ese dominio sería el dominio de g de f de x. Entonces vamos a hacer la definición en este caso, ¿cómo la podemos hacer? Entonces son todos los x que pertenecen a los reales, tales que x pertenezca al dominio de la función interna. Miren que voy saliendo desde la x, voy saliendo a la función más externa. Entonces, que x pertenezca al dominio de la f y que además f de x pertenezca al dominio de la función g. Esa es la definición que tengo que tomar. Vamos haciéndolo con calma. Ahora, miremos que nos piden el dominio de f y el dominio de g. Vamos a sacarlos por un lado. Entonces, ¿cuál es el dominio de f? El dominio de f, obsérvese que es un fraccionario, es 1 sobre x, o sea que la x tiene que ser diferente de cero. No puede dividir por cero. ¿Y cuál sería el dominio de g? El dominio de g entonces son los x más 1 tiene que ser mayor o igual que cero. O sea, que son los x que son mayores o iguales que menos 1. Este es el dominio de g. Entonces, tomo primero los dominios a un lado. Luego, puedo ir haciendo la definición con calma. X perteneciente a los reales, tales que, esto hay que hacerlo con mucha lógica, pensar muy bien en lo que estamos haciendo. Lo primero es entonces que x pertenezca al dominio de f y el dominio de f ya sabemos que son los x diferentes de cero. Entonces x diferente de cero. Ahí ya estoy cumpliendo con la primera parte. Y tiene una segunda parte. Esta segunda parte es la que más difícil puede ser cuando estamos hallando el dominio. Pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Y que además, seguimos con el i, f de x pertenezca al dominio de g. Es decir, que en este caso f de x tiene que cumplir con esta condición, que sea mayor o igual que 1. Entonces mayor o igual que menos 1. Y comenzamos a desarrollar esa parte. ¿Quién es la f? F, miremos que es 1 sobre x. Entonces tenemos que esto es igual a los x pertenecientes a los reales, tales que x sea diferente de cero y que además f de x, que ya sabemos que es 1 sobre x, tiene que ser diferente de menos 1. Y podemos solucionar esta parte en un lugar aleatorio. Entonces, quedaría 1 sobre x mayor o igual que menos 1. ¿Cómo resolvemos esta desigualdad? Recordemos que no podemos pasar la x para el lado derecho a multiplicar porque la x puede tomar valores positivos y negativos. En ese caso hay que tener cuidado con el sentido de la desigualdad. Entonces lo que hacemos es hacer 1 sobre x, pasamos el menos 1 a sumar y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Resolvemos este fraccionario, nos quedaría como 1 más x por 1 da x sobre x y esto mayor o igual que 0. Aquí podemos solucionarlo por cementerio, vamos a hacerlo por acá a un lado. Entonces tenemos una línea para el 1 más x y otra línea para el x. Esto solamente es una solución con desigualdades. Muchas veces se nos van a presentar estas desigualdades y tenemos entonces que acudir a los diferentes métodos que sabemos. Entonces, para el 1 más x, cuando eso se hace 0, cuando la x sea menos 1, y miremos que si le doy un valor antes del menos 1, por ejemplo el menos 2, esto me daría negativo, y por la derecha me va a dar positivo. En este caso tendría el 0, por la izquierda me da negativo y por la derecha positivo. Y tenemos entonces una línea donde vamos a colocar la solución, donde tenemos el menos 1 y tenemos el 0. Miremos que en esta primera parte tenemos menos por menos da más. En la segunda parte tenemos más por menos menos. Y en la tercera parte tenemos más por más más. ¿Qué es lo que nos sirve? Lo que sea mayor que cero, o sea los x pertenecientes a menos infinito hasta menos 1 y desde cero hasta infinito. Esa sería la solución para este intervalo. Entonces los x pertenecientes desde menos infinito hasta menos 1 cerrado, cerrado,
que miremos que hay un igual, unido, desde cero también cerrado, hasta infinito. Entonces acá tenemos que nuestro dominio, miremos dónde vamos, serían los x pertenecientes a los reales, tales que x sea diferente de cero y que además x pertenezca a ese intervalo que tenemos, que va entonces desde menos infinito hasta menos uno, cerrado, unido, desde cero hasta infinito, de cero hasta infinito. Y ahí terminaríamos entonces con esa parte. ¿Qué tenemos que hacer con este y? Cuando ya tengamos los x que hagan posible que f de x sea mayor o igual que menos uno, entonces lo que hacemos es intersectar los dos conjuntos. X perteneciente a los reales, tales que x pertenezca. Entonces, ¿cuál es la intersección de los x diferentes de cero y que x pertenezca a este conjunto? En ese caso, miremos que la intersección solamente sería que todo este conjunto debo sacar el cero. En este estoy incluyendo el cero y miremos que aquí nos dice que debe ser diferente de cero. Entonces la conclusión simplemente sería que son los x pertenecientes desde menos infinito hasta menos uno cerrado, unido desde cero hasta infinito, pero obsérvese que solo coloco el cero de forma abierta sin incluirlo. Y este sería entonces el dominio de la función compuesta g compuesta f, que es lo que queríamos hallar, g compuesta f de x. Es decir, que yo a la x no le puedo dar valores que estén dentro del menos uno y el cero, porque seguramente en la función final voy a tener problemas. Hagamos otro ejercicio, pero antes de eso entonces recopilemos algunos pasos que realizamos. En la primera parte hicimos entonces, lo primero que se hace es encontrar los dominios de cada función por separado. Miren que encontramos la función de f y de g. Lo segundo es reemplazar la definición de cada dominio. Observemos que en la definición, luego de tener cada dominio, nosotros lo que hicimos fue reemplazar tanto el dominio de g como, miremos que acá está el dominio de g y reemplazamos también el dominio de f y de g. Ahí también recordemos que entonces les dije que había dos partes. Una parte es la que está al lado izquierdo del i, el i es este, y la segunda parte es la que está al lado derecho del i. Entonces, en el tercer paso es que en la segunda parte de la definición lo que debemos hacer es encontrar los valores de x que hagan que f pertenezca al dominio de g. Entonces el tercer paso, por eso dice, en la segunda parte de la definición encuentre los valores de x que hace posible la condición pedida. Ahí fue donde nos tocó hacer una desigualdad y encontrar los valores de x para que f pudiera pertenecer al otro dominio. Y finalmente entonces realizar la intersección entre la parte uno y la parte 2 de la definición. Eso fue lo que hicimos cuando ya teníamos cada conjunto, lo que hicimos fue intersectarlo. En este caso, y este fue el resultado. Esos son los pasos que podemos tener en cuenta. Miremos del ejercicio que estábamos realizando ahorita, ¿cuál sería el dominio? Supongamos que tenemos entonces este dominio, la función raíz cuadrada de x más uno y g que es x más 2. Miremos ese ejercicio de nuevo. F de x, que es raíz cuadrada de x más uno y g, que es simplemente, volvamos a subir, pero vemos que aquí los teníamos x más 2. X más 2. Entonces miremos la definición. ¿Qué es lo que se nos pedía? Nos piden es el dominio de f de g de x. Incluso miremos que ya teníamos la definición en la parte de arriba, pero podemos volverla a tener. Sin embargo, vamos a hallar entonces cuál es el dominio de f. Ya los teníamos también. Recordemos que eran los x que sean mayores o iguales que menos 1. ¿Y cuál es el dominio de g? El dominio de g son todos los reales. En este caso no hay ninguna restricción. Entonces, si queremos hallar el dominio de f de g de x, de la compuesta, eso sería igual entonces a ser los x pertenecientes a los reales, tales que x pertenezca al dominio de g y que además g de x pertenezca al dominio de f. Esta es la definición que por teoría se da. Esto es igual, vamos para el segundo paso que es reemplazar los dominios.
X perteneciente a los reales, tales que X pertenezca al dominio de G. Pero ¿cuál es el dominio de G? Los reales. En este caso, obsérvese que lo que hicimos fue repetir lo de arriba, entonces podríamos obviar en el siguiente paso esta condición, porque prácticamente no nos está dando ninguna restricción. Y que además g de x, ¿quién es g de x? X más 2, vamos a colocarlo así como está, g de x debe pertenecer al dominio de f. ¿Y el dominio de f quién es? Son los x que sean mayores o iguales que menos uno. O sea que la condición es que g de x tiene que ser mayor o igual que menos uno. En este caso, ya podemos reemplazar la función g. La función g sería x perteneciente a los reales, tales que, recordemos que dijimos que podríamos obviar esto. Vamos a colocarlo porque como ahorita dije que había que hacer intersección, entonces para que no nos vayamos a perder. G de x, ¿quién es? G de x es x más 2, mayor o igual que menos uno. En este caso nos dio una desigualdad mucho más sencilla. Entonces es x perteneciente a los reales, tales que x pertenece a los reales y que además x pasaríamos el 2 a restar mayor o igual que menos 3. Entonces ya hicimos el tercer paso. Recordemos lo del tercer paso. En la segunda parte, ¿qué es lo que hay que hacer? Encontrar los x que hagan que g sea mayor o igual que menos uno. Entonces, para que g sea mayor o igual que menos uno, la x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Y intersectamos finalmente esos conjuntos, entonces son los x pertenecientes a los reales, tales que, y la intersección de todo el conjunto con los x mayores o iguales que menos 3 simplemente son los x mayores o iguales que menos 3. Ya tenemos entonces el dominio de f de g de x. Miremos ahora finalmente unos métodos de pronto más prácticos cuando nos dan tablas o nos dan gráficas. Tenemos un ejercicio que salió en un parcial de la Universidad Nacional en el 2014, donde tenemos una función g de x que es raíz cuadrada de x y la f que nos dan como una tabla. Recuerden que hay cuatro formas de representar una función, como fórmula, como la tenemos acá, como tabla, verbalmente y de forma gráfica. Cuando tenemos una tabla es muy sencillo poder determinar el dominio, porque observemos que nos están pidiendo el dominio de g de f de x. Cuando nos dan una tabla, ¿cuál es el dominio de esa f, de la tabla? Entonces, nosotros no podemos decir que el dominio son los valores que van desde 0 hasta 5. Error. Porque el dominio solamente son esos valores discriminados que hay ahí. Solamente son esos 5 valores. Entonces tenemos que colocarlo que el dominio simplemente son el 0, el 1, el 2, el 4 y el 5. Aquí no le podemos dar ningún otro valor a la f. Este es el único dominio. Como tenemos esos poquitos valores, nada más son 5 valores, entonces es muy fácil determinar el dominio haciendo una tabla. ¿Cuál es la tabla que podemos hacer? Entonces, vamos a colocar en un lado los valores de x, en otro lado los valores de f y finalmente los valores de g. Tenemos los valores de x. ¿Cuáles son los posibles valores de x que le puedo introducir a la f? Entonces ya los tenemos, que son el 0, aquí estará la x en esta parte, el 0, el 1, el 2, el 4 y el 5. ¿Cuál es la f? Entonces, para el 0, cuando yo le reemplazo el 0, la f ¿cuánto da? Miremos que da 4. Entonces aquí estoy reemplazando la f. Para el 0 da 4, para el 1 da menos 2, para el 2 da 16, esta es la tabla de la f, para el 4 da menos 3 y para el 5 da menos 1. Finalmente, estos valores de f que tenemos ahí los vamos a reemplazar en la función de g. Entonces, cuando reemplazamos el 4 en la función, miremos que es una raíz cuadrada, daría raíz cuadrada de 4 que es 2 y nos encontramos con un negativo, raíz cuadrada de menos 2. Continuemos. Ya sabemos que entonces ese valor no puede incluirse dentro del dominio. El 16, raíz cuadrada de 16 da 4 y tenemos también otro problema que es raíz de menos 3 y raíz de menos 1. En este caso, ¿cuáles son los valores que debemos eliminar del dominio? Entonces miremos que este no lo podemos tener en cuenta, este tampoco lo podemos tener en cuenta y tampoco el 5.
Entonces el dominio resultante de la función compuesta es simplemente el dominio de g de f de x es igual a. Inicialmente teníamos todos estos valores, pero miremos que nos tocó quitar el 1, el 4 y el 5. Solamente quedó el 0 y el 2. Y ese es el dominio de la función compuesta. No hay ningún otro valor que podamos reemplazar de tal forma de que la g también tenga una solución. Ese sería entonces una forma diferente para no utilizar la definición. Si tenemos una tabla, obsérvese que es muy fácil. Miremos un tercer y último ejemplo. Tenemos la función h, la función f y la función g tomado de uno de los talleres de la Universidad Nacional y en este caso nos piden varios dominios. Vamos a determinar solamente uno de ellos. En este caso vamos a realizar un dominio que esté componiendo las funciones f y g. Entonces vamos a hacer el dominio de g compuesto f. De g compuesto f. Entonces en este caso lo que tenemos es, nos piden es el dominio de g de f de x. Entonces observemos que la f también es una tabla. Podemos hacer por el mismo método. Pero la g ya es una gráfica. Entonces al hacerlo por este método de la tabla, lo que vamos a tener entonces es una x. Luego vamos a tener la f de x y finalmente vamos a tener la g. Entonces la x son los valores de la t, que son -1, el 0, el 1 y el 3. La f, que entonces cuando reemplazamos el -1 nos da 2, con el 0 da 1, con el 1 da 0 y con el 3 da -2. Y estos valores los reemplazamos en la función g. Entonces quedaría, cuando x es 2, la g ¿cuánto es? Eso lo miramos en la gráfica. Cuando g es 2, cuando x es 2, miremos que el 2 está ubicado en este punto y en ese caso no hay gráfica. Por lo tanto, esta fila entonces no se puede reemplazar, porque miremos que no hay valor para el 2. Cuando x es 1, ¿cuánto es la g? Miremos que da 0. Cuando x es 0, ¿cuánto es la g? Miremos que el 0 está acá y el valor de la g para el 0, miremos que es el -1. Acuérdense en que la gráfica es una correspondencia también de valores y ahí en ese caso estaríamos dando la g. Y cuando es -2, ¿cuánto es la g? El -2 está aquí, miremos que el valor es de 1. Entonces el dominio ya finalmente para g compuesto f, miremos que es mucho más rápido hacerlo así. El dominio de g compuesto f simplemente sería los x que pertenecen a 0, 1 y 3. Solamente son esos tres valores, 0, 1 y 3. Bueno, hay otros métodos de pronto más prácticos que no alcanzamos a ver aquí, pero podemos entonces realizarlos en otra clase. Los invito para que pregunten por las clases virtuales que damos en vivo y dentro de esas clases resolvemos muchos más ejercicios con más métodos prácticos. Espero que les haya servido este video. Cualquier duda, inquietud también me la pueden preguntar por el Facebook o por el chat haciendo un comentario debajo de este video. Les recuerdo que esto fue patrocinado por EPA Asesorías y mi nombre es Juan Camilo Restrepo. Que estén muy bien.